Bienvenidos nuevamente a un nuevo que vimos cómo conectar una vista con una determinada acción. Es decir, pasarle datos a través, por ejemplo, de un formulario. Lógicamente también lo podríamos hacer a través de links. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo podríamos validar formularios a través del modelo que nos proporciona allí. Bien, para ello vamos a crear una nueva página. Bien, y como ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es crear la acción que cargará la vista. Así que vamos a ir al IDE. Bien, a esta acción la vamos a llamar validar formulario. Bueno, la vamos a crear, vamos a continuar aquí debajo de la acción request, que ya la creamos en el capítulo anterior. Bien, aquí tenemos la acción validar formulario. A continuación vamos a crear la vista, que bueno, ya se la estamos pasando aquí al método render. Ok, pues nos vamos a ir a la carpeta views, nos vamos a la carpeta site y creamos un nuevo archivo PHP. Bien, a este archivo lo vamos a llamar validar formulario. Bien, ahora si nos vamos al navegador ya vamos a poder cargar esta página. Es decir, cambiamos aquí en la URL, en el parámetro R, la acción formulario por la nueva acción que es validar formulario. Bien, y actualizamos. A ver, se me ha olvidado guardar los archivos, lo voy a guardar la vista y voy a guardar el controlador site, que se me había olvidado guardarlo. Bien, bueno, he guardado ya la vista validar formulario y ahora si actualizamos, sí va a aparecer. Bien, bueno, esta página vacía. Ok, pues ahora vamos a empezar a escribir código en la vista para crear el formulario. Y vamos a crear un formulario activo para trabajar con el modelo, con un modelo que vamos a crear en este capítulo. Bien, este ya lo vimos en el capítulo anterior, el HTML. Ahora vamos a incluir uno que nos va a permitir crear formularios activos. Con el modelo, con un determinado modelo que vamos a crear. Bien, esto lo podéis ver en la documentación de allí. Esta clase ActiveForm. Bien, vamos a incluir por ejemplo un título. Bueno, que sea validar formulario. Y bueno, vamos a empezar a crear el formulario. Accedemos a la clase ActiveForm y al método begin para iniciar el formulario. Bien, este contiene un argumento que es un array. Abrimos corchete y bien, vamos a empezar a incluir argumentos. Vamos a decir que el método sea igual a post. Y vamos a utilizar la siguiente opción, con el valor igual a true, para la validación del lado del cliente, aunque ya por defecto, por default, viene con valor true. Bien, y vamos a cerrar el formulario.
ahora vamos a agregar, por ejemplo, dos campos. Uno para un nombre, para introducir un nombre, y otro para introducir un email. Bien, vamos a incluir el campo. Bien, en el primer argumento vamos a incluir el modelo. Bien, este modelo todavía lo tenemos que crear. El segundo va a ser para el atributo. En este caso vamos a darle el atributo nombre. Y este va a ser un input del tipo text. Bien, y vamos a incluir el campo para el email. Bien, le incluimos el atributo email y, bueno, este va a ser un input del tipo email. Bien, y vamos a incluir un botón submit. Ok. Bien, pues vamos a guardar la vista y ahora a continuación vamos a crear el modelo. ¿Dónde vamos a crear nuestros modelos? Bien, pues vamos a irnos a la base del proyecto y aquí vamos a encontrar una carpeta llamada Models. Bien, si la abrimos aquí hay unos modelos que, bueno, vienen ya con la aplicación esqueleto de G. Nosotros vamos a crear el nuestro. Vamos a crear un nuevo archivo PHP. Y lo vamos a guardar como validar formulario, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Bien. Bueno, vamos a incluir el espacio de nombres para poder trabajar con el modelo. Bien, y vamos a crear la clase. Esta clase la vamos a llamar validar formulario, heredada de models. Bien, bueno, ahora a continuación vamos a incluir los rules, los roles para cada atributo. Pero bueno, lo primero lógicamente tenemos que crear los atributos. Bien, creamos uno llamado nombre y creamos otro llamado email. Bien, si nos dirigimos a la vista validar formulario veremos que creamos estos dos atributos, nombre e email. Bien, para que veáis cómo los vamos relacionando. Bien, ahora vamos a crear el método rules, donde vamos a incluir los parámetros de validación para cada atributo. Bien, esto retorna un array. Así que abrimos corchetes, vamos incluyendo cada
validación. Bien, vamos a empezar con el atributo nombre, así que incluimos el atributo. Bien, este campo va a ser requerido. Y le vamos a mostrar el siguiente mensaje cuando se produzca un error. Por ejemplo, campo requerido. Bien, vamos a incluirle más parámetros de validación al atributo nombre, al campo de texto nombre. Por ejemplo, vamos a incluirle una expresión regular para establecer el mínimo y el máximo de caracteres permitidos. Bien, los distintos parámetros de validación también lo podéis ver en la documentación de G 2.0. En esta dirección, ¿qué podéis ver aquí? Para, por ejemplo, valores boolean, etcétera. Para fechas, para email, por si existe el valor, etcétera. Para archivos, etcétera. Bien, pues vamos a continuar. Y bueno, yo voy a utilizar en este caso argumento match, que me permite incluir una expresión regular. Bien, y incluimos la expresión regular. Bien, voy a establecer un mínimo de 3 y un máximo, por ejemplo, de 50 caracteres para este campo. Ok, y le voy a mostrar el siguiente mensaje en caso de error. Por ejemplo, mínimo 3 y máximo 50 caracteres. Bien, incluimos una coma al final y agregamos un nuevo elemento. Bien, también voy a establecer otro filtro para el atributo nombre. Continúo, nombre, bueno, y le voy a incluir otra expresión regular. Por ejemplo, que solo acepte números y letras. Bueno, con mayúsculas también permitidas. Para ello incluimos al final de la expresión regular la letra I. Bueno, vamos a permitir números y letras. Bien, si no se introducen letras y números, vamos a mostrar el siguiente mensaje de error. Solo se aceptan letras y números. Bien, pues ya tenemos aplicados los filtros, por ejemplo, para el campo nombre. Ahora vamos a aplicar filtros para el campo email. Pues incluimos una coma y seguimos agregando parámetros de validación. En este caso para el campo email, para el atributo email. Así que incluimos como el primero email. Bien, el campo email va a ser requerido. Y mostraremos el siguiente mensaje. Campo requerido. Bien, vamos a establecer también un filtro para un mínimo y máximo de caracteres permitidos. Bueno, simplemente voy a copiar esta línea de aquí y ahora la modifico. Bien, bueno, le vamos a establecer un mínimo de 5 y un máximo de, por ejemplo, 80 caracteres. Bueno, modificamos la expresión regular también. 5, 80. Bien, y bueno, vamos a utilizar diciendo que tiene que ser del tipo del formato email. Bueno, aquí tengo que cambiar también el nombre, el atributo que es email.
Bueno, continuamos con el atributo email y decimos que tiene que ser del tipo email. Y mostraremos el siguiente mensaje. Por ejemplo, formato no válido. Bien. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar en esta parte las rules, los roles de cada atributo. Bien, ahora vamos a cambiar las etiquetas label. Vamos a darle el texto a las etiquetas label de cada campo. Para ello crearemos el siguiente método. Bien, esto también va a retornar un array. Abrimos los corchetes. Bien, y para el atributo nombre mostraremos la siguiente etiqueta label. Por ejemplo, nombre y bueno, y 2 puntos. Y para el email pues igual, email y 2 puntos. Bien, de esta forma podemos cambiar en la etiqueta label de cada campo. Bien, y bueno, esta clase por el momento la vamos a dejar así. Ahora vamos a trabajar con ella en la acción, así que guardamos el modelo y nos vamos a Site Controller. Lo primero que vamos a hacer es incluir la clase, así que nos vamos a ir arriba del controlador y la vamos a integrar. Que nuestra clase se llama validar formulario. Bien, y vamos a crear el modelo. Vamos a crear la instancia del modelo. Ok. Y vamos a abrir la siguiente sentencia. Bien. Si enviamos el formulario, entonces vamos a hacer la siguiente, vamos a abrir otra sentencia if. Bien. Si el formulario es válido, entonces aquí, por ejemplo, podríamos realizar las operaciones que tuviéramos que realizar. Por ejemplo, consultar en una base de datos, etcétera. Bien, por ejemplo, bueno, vamos a comentarlo aquí. Por ejemplo, consultar en una base de datos, ya que los datos introducidos en el formulario han sido correctos. De lo contrario, pues vamos a mostrar los errores. Bien, así de simple. Bien, y bueno, lógicamente model lo tenemos que pasar a la vista. Así que incluimos la coma, a render, incluimos el segundo argumento con model, asignándole el valor de model, lógicamente. Bien, y esto ya lo tenemos preparado para probarlo. Así que vamos a guardar el controlador y bueno, vamos a actualizar. Ahora se debe de cargar el formulario. Bien, como podemos ver, ha saltado un error porque no he escrito bien el model. Realmente he puesto models y es sin S. Así que regresamos al IDE, vamos al modelo validar formulario
y quitamos la S del final. Igualmente aquí. Bien, y guardamos. Y actualizamos nuevamente. Bien, aquí tenemos el formulario. Bien, y como también está activado del lado del cliente, ahora si intentamos enviarlo, vamos a ver qué ocurre. Como podemos ver, nos está diciendo campo requerido. Bueno, realmente se está enviando directamente al servidor, no lo está validando del lado del cliente. Vamos a ver un momentito. Vamos a ir a la vista validar formulario. Bien, como podemos ver, hay un error al validar el formulario del lado del cliente. Bien, este error es debido a un error al escribir la expresión regular. Bien, vamos a ir al modelo validar formulario y vamos a quitar el signo más aquí, donde estamos limitando el número de caracteres. Tanto en el atributo nombre, lo quitamos, como en el atributo email. Quitamos el signo más. Bien, guardamos y actualizamos. Ahora sí debe de funcionar también del lado del cliente. Bien, vamos a intentarlo, vamos a ver. Bien, bueno, por el momento pues ya va validando del lado del cliente como vamos viendo. Por ejemplo, voy a introducir caracteres no permitidos. Y bueno, como podéis ver, ya va saltando el filtro también del lado del cliente. En este caso, en este campo, en el campo nombre solo se aceptan letras y números. Bueno, si incluimos el mínimo, bueno, mínimo 3 y máximo 50 caracteres. Por ejemplo, vamos a introducir un nombre correcto, Manuel. Ok, bueno, ahora el campo está correcto, este campo es requerido. Bueno, vamos a intentar incluir un email con formato no válido. Bueno, aquí nos está diciendo primero el filtro para el mínimo y el máximo permitido. Bien, aquí nos está diciendo que este formato no es válido, no es un formato válido de email. Bueno, y ahora sí se debe de enviar el formulario correctamente. Bien, como podéis ver, el formulario se ha enviado. Bien, este formulario está siendo validado tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Ok, pues ya sabemos cómo validar formulario, creando nuestro propio modelo, como hemos visto aquí, y utilizando el método rules, como podemos ver, y creando pues cada uno de los atributos que necesitemos para el formulario. Bien, pues por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.